Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 1, donde dice: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Como se dijo anteriormente, estos primeros versículos siguen el tema del final del capítulo anterior y probablemente estarían mejor situados al final del mismo capítulo. Note que la esclavitud era una forma natural en la antigüedad, y las leyes romanas la autorizaban y además la regulaban. Y en las iglesias, por tanto, había creyentes que se convirtieron siendo ellos esclavos. Pablo trata en varios lugares de sus escritos la relación entre los esclavos y los amos, como por ejemplo en Tito capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Y también Filemón, capítulo 1, versículos 10 al 17. El apóstol Pablo se refiere a la situación de los esclavos diciendo que estaban bajo el yugo de esclavitud. No cabe duda que esta situación social daba al dueño facultades sobre los esclavos, de ordenarles trabajar como les pareciera mejor, infringiéndoles por otro lado en ocasiones tratos despóticos. Además podía, cómo no, comprarlo y venderlo a su antojo, como si fuese una mercancía más. Y esto generaba en ocasiones grandes dificultades en la vida del esclavo, como era la separación familiar, el desarraigo de los hijos, la falta de estabilidad dentro del matrimonio y un largo etcétera. Y tal situación no solo se produjo en tiempos antiguos, sino que nótese que hasta el año 1863 hubo un intenso tráfico de esclavos en los Estados Unidos y en otros países occidentales, con situaciones de abuso, corrupción, degradación, y en otros países occidentales con situaciones de abuso, corrupción, degradación, etcétera, etcétera. Pero en cambio, el cristianismo no enseñó la emancipación de la esclavitud, sino la ética dentro de ella. Sin embargo, reconoce que es un yugo que oprime al hombre y a la mujer. Y el apóstol enseña que todo esclavo que pueda librarse de la esclavitud debe de hacerlo. Nótese lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 21, donde dice: ¿Fuisteis llamados siendo esclavos? No te dé cuidado, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Ahora bien, la doctrina cristiana tiene el concepto de libertad muy por encima de la temporalidad, y es de ahí que el esclavo peor tratado que es creyente es libre y la opresión es una situación de aflicción temporal que produce un excelente y eterno peso de gloria. La segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando ahí y dice en el capítulo 4 y versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, el cristianismo fue entonces un fenómeno espiritual, no una revolución social, enseñando que todos los hombres son iguales ante Dios y exhortando a los esclavos cristianos a una determinada forma de comportamiento, y lo mismo a los amos, a tratarlos como ellos son tratados por Dios. Pero el término esclavo no siempre denota una situación de miseria humana, y la palabra griega expresa simplemente la idea de alguien que está sometido a la autoridad de otro. Así pues, los esclavos cristianos debían tener a sus amos por dignos de honra,
o como literalmente se traduce, digno de todo honor. El término que el apóstol usa para referirse a los dueños de los esclavos es equivalente a soberano, esto es, el que tiene autoridad absoluta. Y estos debían ser considerados como dignos de todo honor. La idea está recogida en la epístola, donde las viudas deben ser honradas, como enseña el capítulo 5 y versículo 3. Los líderes de la iglesia dedicados todo el tiempo a enseñar y predicar merecían doble honor, capítulo 5 y versículo 17. Y a los amos deben dárseles todo honor. Como ya se ha dicho antes, ha de aplicarse al respeto, obediencia, servicio y consideración. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 10 y capítulo 13, versículo 7, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esta forma de relacionarse con los amos incluye también a quienes el apóstol Pedro dice que son insoportables. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículos 18 al 20, dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por tanto, no hay asección alguna, ya que todos los amos debían ser honrados por los siervos. La razón de este comportamiento era, por tanto, que no sea blasfemado. Realmente, no se hable mal del nombre de Dios. De otro modo, que el Dios del esclavo cristiano no sea puesto en entredicho por el comportamiento del siervo. El testimonio del creyente afecta al buen nombre de Dios, tanto en aquel tiempo como en la actualidad. Y una vida de comportamiento conforme a las demandas de Cristo glorifican y honran su nombre. Nótese lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 14 al 16, donde dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os costumbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que, en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay algo claro, y es que una vida deshonesta le vitupera al Señor. Dios es alabado por los hombres viendo la vida de quienes se llaman hijos suyos. Nótese lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 16, dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la ética cristiana es que Cristo sea glorificado por la conducta y testimonio de sus hijos. Y es necesario entender claramente que cuando Dios salva a alguien, lo hace con un propósito principal, que la vida del salvo sea motivo de honor y gloria. Efesios, capítulo 2, versículo 6 y versículo 12 dice: Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, como he dicho, el creyente está puesto para glorificar a Dios, ya que ese debe ser el objetivo principal que motive toda acción. La primera carta a los Corintios capítulo 10 y versículo 31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nótese que quien tiene a Dios por Padre debe reflejar su carácter, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 17. Y el proceso aquí es sencillo, ya que el esclavo practica y sigue una vida de buen obrar, honrando a sus dueños y siendo sumiso. La observación de esa forma de vida glorifica a Dios por el estilo de vida del que se llama hijo suyo. Y note que un esclavo que no cumpla con sus deberes de servicio provocará en el amo una idea contraria a lo que Dios él quiere. Pero no solo el nombre de Dios, sino también la doctrina que procede de él se enseña en la Iglesia y debe ser llevada a la práctica por los cristianos. Este término de la palabra doctrina es una referencia clara al Evangelio. La enseñanza de la Escritura es el cumplimiento de las obligaciones a la no insubordinación, a la diligencia y al amor por lo que hacen. Lo contrario, por tanto, sería dar lugar a que el amo hable mal de lo que se enseña a los cristianos y la doctrina buena porque procede de Dios, sea objeto, por otro lado, de desprecio y maledicencia por parte de los hombres. Por tanto, la conducta del cristiano ilumina la realidad del mensaje transformador del Evangelio. Nótese que la exhortación del apóstol es firme: solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Ya que el comportamiento ajustado al Evangelio no puede ser otro que la santificación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Y nótese que el mejor mensaje del Evangelio es un correcto testimonio personal. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La atención del apóstol Pablo se centra ahora en los esclavos, que tienen amos creyentes. Ahora bien, note esto: existe el peligro de trasladar la condición de hermano a la esfera del servicio. Y hasta es posible que algún esclavo pensara que por esa razón ya no tenía que obedecer y servir como ocurría cuando no eran hermanos en Cristo Jesús, descuidando él sus labores e incluso el respeto que como amo tenía. El apóstol enseña que en el ámbito de la salvación no hay distinción de personas, por tanto, no hay esclavo ni libre. Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Pero repito, es en el ámbito de la salvación y no en otro sentido. Pero esta verdad no elimina las condiciones sociales de la persona, ya que había creyentes que tenían esclavos, como en el caso, por ejemplo, de Filemón, con su esclavo llamado Onésimo,
en la iglesia en Colosas. Por tanto, el mandamiento del apóstol es bien claro: no lo menosprecien, no lo tengan en menor consideración. La segunda enseñanza es que además de apreciarlos, les sirvan mejor porque precisamente ahora son hermanos en Cristo. Y este es el calificativo que se da a los amos que tienen esclavos y son cristianos, ya que son hijos del mismo Padre y miembros de la misma familia. Además, están unidos en una comunión, en una fe y en un mismo Señor. Efesios capítulo 4 y versículo 5. Y también, al ser hermanos, son también miembros del mismo cuerpo. La primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por eso que la condición como tales conduce a ser igualmente amados por Dios. Efesios capítulo 1 versículo 4 y versículo 5, la primera parte dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es el mismo amor que Dios tiene para el esclavo, lo tiene también para el amo creyente. A estos, que son hermanos, deben ser servidos aún mejor. En el versículo anterior, recomendaba un servicio esmerado para testimonio de la fe ante quienes no creían, y aquí lo recomienda todavía más, porque ya son hermanos en Cristo. Por tanto, no se está sirviendo a un extraño, sino a uno que es hermano, y el afecto entrañable tiene que estar presente en cada acción de servicio. Note que el amor cristiano conduce a entregar la vida por nuestros hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por consiguiente, en esta demostración de entrega por amor, corresponde un darse plenamente en el servicio para ellos. Y además, añade otros dos calificativos para los amos cristianos, ya que son además de hermanos, creyentes y amados. Tanto el esclavo como el amo eran creyentes. Esto quiere decir que habían creído en el Evangelio y habían dado sus vidas a Cristo. Es más, en el tiempo del apóstol podía haber un esclavo en una iglesia que fuese un líder en la congregación. Por tanto, su amo debía sujetarse a él en lo que tenía que ver con la conducción de la iglesia. Pero en casa, esto es, fuera de la iglesia, la relación social de esclavo y amo seguía. Por ninguna razón debía el esclavo cristiano menospreciar a su amo cristiano también, ya que el amo tenía en común con el esclavo, además de ser creyentes en lo común de la fe, tenían que amarse mutuamente como corresponde a quien ha nacido de nuevo. En el servicio, siempre cansador de las actividades cotidianas que el esclavo debía de hacer, el amor fraterno las haría aún mucho más llevaderas, ya que no estaban sirviendo por disposición legal y por condición social. Si antes había sido así, ahora el amor regulaba las actividades del servicio y por tanto el esclavo servía no por obligación, sino por amor, que es muy diferente.
El servicio que un creyente puede hacer en relación con el trabajo no es buscando su propio beneficio, ni tampoco su propio bien, sino el bien del otro. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo dice que el amo cristiano se beneficia del buen servicio. Es una buena obra que corresponde, por tanto, al creyente. Ese buen servicio nace precisamente del amor, en el seguimiento a Cristo Jesús, que Él nos sirvió por amor, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y pareciera que solo se habla a los esclavos, pero no a los amos. Sin embargo, si Pablo dice que el amo se beneficia del buen servicio, todo servicio exige una remuneración. Por tanto, el amo cristiano tendría la obligación moral de dar una retribución por el beneficio recibido. Y una nueva recomendación para Timoteo cierra el primer párrafo del capítulo, o el último del anterior según se considere, ya que los verbos en tiempo presente indican que es una actividad continuada, no es puntual, es decir, es una tarea que debe mantenerse en cada día del ministerio. Y primeramente le instruye a que enseñe. Esta es la labor primordial del ministro. Los creyentes deben de ser enseñados absolutamente todos. La única fuente de enseñanza es la palabra de Dios. Por tanto, lo que está mandando a su colaborador es que se dedique a enseñar. Esta instrucción es necesaria para todos los tiempos, tanto antes como ahora también, y especialmente en momentos en que la enseñanza sistemática de la palabra de Dios va dejando lugar a la reflexión personal y al humanismo que conquista precisamente muchos púlpitos. Así pues, la demanda urgente es retornar a la enseñanza de la palabra de Dios. Sin esta labor, los creyentes no alcanzarían madurez espiritual y estarán expuestos, como niños en Cristo Jesús, a ser arrastrados de un lado a otro por los diferentes vientos de doctrina que se introducen cada día en las iglesias. La segunda demanda es la de dar tiempo a la exhortación. Nótese que es la labor pastoral individualizada en la que cada creyente se le alienta y anima para un mejor ejercicio de su vida cristiana. Así pues, no se trata de represión, sino de ánimo. La Iglesia necesita mucho más ser alentada que ser reprendida. Así pues, la labor también es vital para el correcto desarrollo de las congregaciones. No cabe duda que en una iglesia muy numerosa, el pastor no tiene tiempo suficiente para una visitación personal y en muchas ocasiones tampoco es necesaria. Pero la estructura organizativa de la iglesia ha de proveer para que cada creyente tenga algún líder que pueda atenderle en sus necesidades personales, ya que no es posible un pastoreo del domingo. Se requiere, por tanto, una continua acción pastoral. Y para eso es necesario que el pastor y los líderes, en general, conozcan a cada miembro de la congregación y sepan cómo es personalmente y cuáles son los problemas que confrontan en su vida diaria. Y es por esa razón que Pablo es bien claro cuando dice: enseña y exhorta. Y voy concluyendo con esto. Se cree que en el mundo grecorromano de la época de Pablo había de 50 a 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Además, se sabe por lo menos un tercio de la
población de la capital de Roma vivía en esclavitud. Y note que esta práctica constituía una parte esencial de la estructura social de aquel tiempo, ya que toda familia acomodada tenía esclavos y los ricos llegaban a tener varios cientos. Muchos llegaban a ser esclavos por haber sido capturados como prisioneros de guerra. Otros, sin embargo, eran gentes condenadas por algún delito o por estar endeudados y no tener recursos para liquidar sus deudas. También era común la práctica de capturar personas para luego venderlas en el mercado de esclavos. Incluso, y nótese, había esclavos que habían sido vendidos por sus padres o que habían nacido en esclavitud por ser hijos de esclavos. El apóstol Pablo no promueve directamente la abolición de la esclavitud, pero sí establece principios cristianos que a la larga conducirían a la desaparición de esta indigna práctica, ya que al establecer en escritos previos, como por ejemplo Efesios capítulo 6, versículo 9, que ante Dios no hay diferencia entre esclavos y libres, el apóstol ha establecido la igualdad de los seres humanos. Luego, al indicar a los amos que trataran a sus esclavos con justicia, Colosenses capítulo 4 y versículo 1, lo cual en aquella época era inexistente en su contexto. Y el apóstol estableció una transformación interna y radical de la esclavitud. Aunque en apariencia no atacó la práctica, en realidad con su enseñanza la estaba transformando. En vez de que los esclavos fueran obligados a trabajar, se le animaba a hacerlo voluntariamente y con honestidad. Por su parte, a los amos se le exhortaba a que, en lugar de actuar con crueldad e injusticia, trataran a sus esclavos con bondad y generosidad. La idea era esta, y era que se vieran tanto el amo como el esclavo como hermanos en Cristo Jesús. Así que en realidad debe sorprender la sabia manera de destruir la esencia misma de la esclavitud con el amor y la gracia del Evangelio. Estimado y estimada oyente, casi siempre suele haber malas caras, malos entendidos, rencores, cosas hechas en el pasado, amenazas, etc. entre la persona que manda y en los días de hoy, el trabajador. El resultado es que el trabajo se convierte en algo insoportable, tanto de un bando como del otro, con el añadido que el trabajo no suele salir como debiera de hacerlo. Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que también en estos días suele haber otra clase de esclavitud. Esclavitud es aquello a la cual el hombre y la mujer moderno del día de hoy está atado y atada, y que no puede salir de él, como suelen ser, por ejemplo, los vicios, las cosas sobrenaturales, las drogas, la bebida y un largo etcétera que hay. Y como no, en los días de hoy también hay personas que son esclavas, por ejemplo, del móvil, o como dicen en muchos sitios, del celular, que lo llevan y no se apartan de él absolutamente para nada. Son esclavos del móvil o del celular, como quieras llamarle. Así que, amigo y amiga oyente, la solución está en Cristo Jesús, ya que Él cambia la manera de ver las cosas. Y lo hace tanto al jefe como lo hace también al trabajador. Y lo hace también a la persona que tiene vicios, cuando esta persona reconoce en su corazón realmente tiene un vicio o tiene una atadura. Por tanto, te animo a que ahora en esta hora tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida, para que puedas
experimentar la libertad que solamente Cristo Jesús da a aquella que viene con un corazón arrepentido delante de Él. Por tanto, ora conmigo y repite esta oración de fe. Señor Jesús, soy una de estas personas en las cuales se ha enumerado. Tú conoces mi vida porque tú eres Dios. Y en esta hora yo te quiero pedir perdón por todo aquello que he hecho mal. Me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis delitos. Y ahora, en este momento, te acepto a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.